El hilo rojo se usa como defensa contra el mal de ojo desde hace más de 3000 años. Del Tiet de Isis al cordón escarlata de Rahab, del Raksha Sutra a los 7 nudos. Culturas que jamás se hablaron llegaron al mismo hechizo. Hoy te revelo el principio oculto que lo hace funcionar, el ritual para consagrar tu pulsera y el error que puede convertirla en atadura a lo negativo. Quédate hasta el final. Tu amuleto habla y voy a enseñarte a escucharlo. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Una pulsera roja, que estoy seguro, has visto portar a muchas personas a tu alrededor. Es más que un simple accesorio. Se trata de un símbolo de protección, amor y buena suerte que ha sido llevado en las muñecas de miles de personas durante siglos. Esta pulsera de hilo rojo se convierte en un recordatorio constante de la conexión con lo divino, la protección contra las energías negativas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué este objeto, que puede verse muy básico y simple, trasciende culturas y milenios? Lo porta un recién nacido en un pueblo de los Andes para protegerlo del mal de ojo. Lo luce una estrella de cine en la alfombra roja de Hollywood para asegurar su suerte, y lo anuda un monje en las cumbres del Tíbet como un sello de bendición. Todos ellos, conscientemente o no, están activando el mismo principio de poder ancestral, un principio que la mayoría desconoce y, por lo tanto, no aprovecha en su totalidad. La presencia de este hilo en culturas que no tuvieron contacto aparente no es casualidad. Es la prueba de un principio mágico universal. Su función principal es apotropaica, un término técnico que significa que su propósito es repeler o desviar el daño. Por ejemplo, en gran parte de América Latina a los recién nacidos se les coloca una pulsera roja, a menudo con una cuenta de azabache, para protegerlos del mal de ojo. Esta práctica es funcionalmente idéntica al ritual de la cábala judía, donde un hilo rojo se ata en la muñeca izquierda específicamente para actuar como una barrera que bloquea la entrada de influencias negativas proyectadas por la envidia. Que dos sistemas mágicos tan distantes lleguen a la misma conclusión sobre el color, la forma y la función de este objeto demuestra una ley subyacente que vamos a desglosar después. Empezaremos analizando por qué es un símbolo universal de poder, examinando las propiedades del color rojo, que en la magia se corresponde con la energía de la sangre, la fuerza vital y el principio marcial de la acción y la defensa. Luego, rastrearemos el eco de los antiguos para entender su linaje. Iremos directamente al capítulo 156 del Libro de los Muertos egipcio, donde se instruye colocar un amuleto Tiet, o nudo de Isis, de jaspe rojo en el cuello del difunto para asegurar la protección de la diosa. También analizaremos el dato histórico del libro de Josué en la Biblia, donde un cordón escarlata colgado en una ventana fue la señal que garantizó la supervivencia de Rahab y toda su familia durante la destrucción de Jericó, funcionando como un pacto de protección visible. A partir de ahí trazaremos el mapa de cómo este hilo conecta al mundo desde el folclore de Escocia, donde un viejo refrán registrado dice: «Árbol de cerval y hebra roja hacen a las brujas perder su poder», hasta su uso ritual en el hinduismo como el calaba sagrado, o también conocido como Mauli. Una vez establecida su historia, diseccionaremos su anatomía mágica. Les explicaré el principio fundamental de la magia de nudos, una técnica donde cada nudo que se ata en un cordel funciona como un sello físico que ancla una intención o un hechizo específico. Con este conocimiento les guiaré a través de un ritual de activación para brujos, un proceso práctico y detallado, paso por paso, para que puedan purificar, consagrar y programar su propia pulsera, convirtiendo un hilo inerte en un escudo energético plenamente funcional. Sin embargo,
Es mi deber advertirles sobre el lado oscuro del hilo. Discutiremos los riesgos operativos como la contaminación energética que ocurre cuando un amuleto no se limpia correctamente y acumula negatividad, o cómo esta misma herramienta, en manos de alguien con intenciones maliciosas, puede ser usada para atar la suerte o el progreso de una persona en lugar de protegerla. Profundizaremos en su aplicación más conocida como escudo definitivo contra la envidia, explicando el mecanismo por el cual actúa como un señuelo que intercepta la carga de la mirada envidiosa y la neutraliza antes de que pueda impactar el campo energético de una persona, especialmente en individuos vulnerables. Expandiremos el campo de visión, más allá de la protección, relatando la leyenda oriental del hilo rojo del destino, un concepto distinto que no se enfoca en la defensa, sino en los vínculos predestinados entre almas. Finalmente aprenderán a interpretar las señales que su amuleto les envía, a entender cuando el amuleto habla. Les explicaré con anécdotas documentadas y lógica ritual por qué la rotura espontánea de la pulsera no es una señal de mala suerte, sino la evidencia física de que ha interceptado y absorbido una carga energética tan fuerte que se ha sacrificado para cumplir su función. Lo que vamos a aprender hoy es el conocimiento funcional de una de las herramientas de protección más efectivas y accesibles que existen. La precisión es clave en la magia. Presten atención a cada detalle. Comencemos. Un símbolo universal de poder. ¿Por qué un simple hilo rojo? Bien, entremos en materia. La pregunta clave no es si el hilo rojo funciona, sino por qué funciona. La mayoría de la gente se queda en la superficie pensando que es un simple amuleto de buena suerte, una idea tan vaga que carece de poder. Vamos a dejar eso atrás. Lo que vamos a hacer es desmontar el mecanismo de esta herramienta, porque eso es lo que es. Una herramienta que opera con principios energéticos muy específicos, y todo empieza con su característica más obvia: el color. ¿Por qué rojo? ¿Por qué no cualquier otro color? La razón no es decorativa, es funcional. Su función más inmediata es la de actuar como un señuelo y pararrayos. Piénsenlo de esta manera: el mal de ojo, que no es otra cosa que una proyección de energía dañina, usualmente cargada de envidia o resentimiento, es como una flecha lanzada a ciegas. No tiene una mente propia, simplemente busca el punto más llamativo o vulnerable de tu campo energético para clavarse. Aquí es donde la física y la magia se dan la mano. El rojo tiene la longitud de onda más larga del espectro visible. Es el color que nuestro ojo y nuestra percepción energética captan primero y con más fuerza. Al llevar un punto de rojo intenso en la muñeca, estás creando un foco de atracción deliberado. La energía negativa, en lugar de dispersarse y buscar un punto débil en tu aura, va directa al señuelo. El hilo recibe el impacto, lo absorbe y lo neutraliza, actuando como un pararrayos que atrae el rayo para que no incendie la casa. Esta es su función más defensiva, lo que en la práctica ritual se conoce como magia apotropaica. En términos sencillos, la capacidad de repeler o desviar el daño. Y no es una idea nueva. Hablamos de una lógica ancestral. En las cuevas de Blombos, en Sudáfrica, se han encontrado restos de ocre rojo usados en rituales funerarios de hace más de 75.000 años. Aquellos humanos primitivos no estaban decorando a sus muertos. Estaban aplicando un principio. Cubrían el cuerpo con el color de la vida para proteger el espíritu de las fuerzas hostiles en su viaje. Esto nos lleva al segundo principio, la magia simpática. La idea que el antropólogo James Fraser ayudó a popularizar para el público general en su famosa obra La Rama Dorada es muy sencilla. Lo semejante afecta a lo semejante. El rojo es el color universal de dos de las fuerzas más primordiales que existen: la sangre y el fuego. La sangre no es solo un fluido, es el combustible de la vida, el símbolo de la vitalidad, la fuerza y el linaje. Llevar su color es como envolverse en un manto de pura energía vital, creando una barrera que, por su propia naturaleza, repele la enfermedad
y las energías muertas o estancadas. El fuego, por su parte, es el gran purificador. Es el guardián del hogar que mantiene a raya a las bestias en la noche. Un amuleto rojo no solo bloquea la negatividad, sino que simbólicamente la quema, la transmuta y la devuelve a un estado neutro. Estas correspondencias naturales se conectan con un sistema más amplio, las influencias planetarias. En la tradición mágica de Occidente, cada color vibra en sintonía con un planeta. El rojo es, sin lugar a dudas, el color de Marte. La gente suele asociar Marte solo con la guerra y la agresión, pero eso es una lectura muy pobre. La energía de Marte es la del coraje, la acción, la capacidad de defender un límite y de cortar con lo que nos daña. Es la fuerza que nos permite trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Al llevar una pulsera roja, una persona se alinea con este principio de defensa asertiva. No está buscando pelea. Está activando su propia soberanía energética. Un pequeño consejo práctico. Por eso, en ciertos trabajos de destierro, un brujo suele llevar algo de hierro, el metal de Marte, o una prenda roja. No es por teatro, es para reforzar la autoridad energética. Finalmente, todas estas capas de poder, la física del color, la magia de la sangre y el fuego, y la alineación con Marte, se anclan y potencian con un último elemento, el pacto personal que haces con el amuleto. El hilo es visible, lo ves en tu muñeca a lo largo del día. Cada vez que lo haces, tu subconsciente recuerda su propósito. Estoy protegido. Este simple acto de recuerdo refuerza tu intención, y esa intención enfocada es lo que mantiene el amuleto vivo y cargado. Es un ciclo que se retroalimenta. El objeto sostiene tu creencia, y tu creencia le da poder al objeto. Es la misma ley que aplica una abuela en un pueblo cuando le ata el hilo a su nieto con una oración. Quizás no sepa de longitudes de onda ni de planetas, pero su intención pura y concentrada es lo que sella el hechizo y pone en marcha todos los demás principios. Así que, como ven, nos encontramos ante una herramienta que opera en múltiples niveles a la vez. Funciona como un señuelo físico. Invoca los poderes primordiales de la vida y la purificación. Se alinea con una corriente de energía planetaria defensiva y se mantiene activa gracias a tu propia y constante intención. Entender esto es la diferencia fundamental entre llevar un adorno y portar un escudo. Ahora que entendemos por qué funciona, rastreemos sus huellas en la historia para ver cómo y dónde ha sido utilizado este conocimiento a lo largo de los siglos. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. El eco de los antiguos.
Raíces mágicas del hilo escarlata. Ahora que sabemos por qué el rojo tiene poder, vamos a rastrear su currículum, su linaje. La gente suele pensar que estos amuletos son cosa de folclore rural, de cuentos de abuelas. Es un error. Las herramientas mágicas más efectivas no nacen en el campo. Nacen en los centros de poder espiritual y conocimiento, y desde ahí se van filtrando hacia la gente. El hilo rojo no es una excepción. Sus credenciales son impecables y para verlas, tenemos que ir a los manuales de los magos más sofisticados de la antigüedad. Nuestra primera parada es el antiguo Egipto, una cultura donde la magia era una ciencia exacta. Uno de sus amuletos de protección más importantes era el Tiet, que quizás conozcan como el nudo de Isis. Isis no era una diosa cualquiera. Era la gran hechicera, la maestra de los secretos, la protectora por excelencia. El Tiet, que tiene la forma de un lazo anudado, era su símbolo personal. Y aquí está el detalle clave. Casi siempre se fabricaba con materiales rojos como el jaspe rojo o la cornalina. Esta elección de color no era casual. Para los sacerdotes egipcios el rojo era el color de la sangre menstrual de la propia Isis, una sustancia que consideraban la esencia misma de la vida y la protección. El amuleto era en sí mismo una gota solidificada del poder de la diosa, y esto no es una interpretación. Lo dicen sus propios textos. Si uno va al Libro de los Muertos, que es un manual de instrucciones preciso para que el alma navegara el más allá, el capítulo 156 da una orden muy clara. Dice que se debe colocar un tiet de jaspe rojo en el cuello del difunto mientras se recita una fórmula. La sangre de Isis, el poder de Isis y la magia de Isis serán la protección de este ser. Este amuleto ahuyentará a cualquiera que quisiera cometer un crimen en su contra. Fíjense en la precisión. Un objeto rojo, anudado, para crear una barrera explícita contra fuerzas hostiles. Hace más de 3000 años ya lo usaban no como una petición, sino como un decreto. Ahora, demos un salto a una tradición que muchos creen que está en las antípodas de esto. La judeocristiana. Aquí, el hilo escarlata no aparece como un amuleto pagano, sino como algo aún más potente, un marcador de pactos divinos. En el libro del Génesis se cuenta la historia de Tamar y sus gemelos. Cuando el primer bebé, Seraj, saca la mano del vientre, la partera le ata un hilo rojo en la muñeca. En esa cultura ser el primogénito lo era todo. Implicaba derechos y un destino especial. El hilo no era para protegerlo, sino para marcar su destino, para señalarlo como un punto de poder. Pero el ejemplo más claro de su poder protector está en el libro de Josué, en la famosa historia de la caída de Jericó. Rahab, una habitante de la ciudad, ayuda a los espías israelitas. Para salvarla le dan una instrucción muy concreta. No le dan un arma ni un mapa, le dan un cordón de hilo de grana, un rojo carmesí intenso que se obtenía del insecto Kermes ilicis, y le dicen que lo ate a su ventana. La imagen es increíble, mientras toda una ciudad fortificada es reducida a escombros. La única casa que queda en pie, el único linaje que sobrevive, es el que está marcado por ese frágil hilo rojo. El hilo actúa como un escudo infranqueable porque no es un objeto. Es la firma visible de un contrato espiritual. Es el sello de una promesa de salvación. Y el rojo, el color de la sangre, es el color de los pactos que se sellan con la vida. Un pequeño consejo práctico aquí. A veces un amuleto no es tanto un escudo como el recordatorio físico de un acuerdo que has hecho, ya sea contigo mismo o con una fuerza mayor. Ten siempre claro qué pacto sella tu pulsera, para que no crean que esto es solo cosa de Oriente Medio. Viajemos a la India. En los textos sánscritos más antiguos, los Vedas, escritos hace más de 3000 años,
Ya se habla de hilos de colores para fines rituales. En algunos himnos del Rig Veda se describe un hilo rojo y negro, usado con una doble función fascinante. Por un lado, para ahuyentar a los malos espíritus y por otro, para unir a las parejas en las bodas. Piénsenlo como una muralla. La misma muralla que protege la ciudad de los invasores es la que define y mantiene unido el espacio sagrado de sus habitantes. El hilo hacía ambas cosas. Esta tradición sigue vivísima hoy. El hilo sagrado llamado Raksha Sutra, que se traduce literalmente como hilo de protección, todavía se ata en las muñecas en los templos. Y por supuesto está el festival de Raksha Bandhan, donde las hermanas atan una pulsera, la Rakhi, a sus hermanos. No es un simple adorno. Es un ritual en el que el hilo se convierte en el canal de una promesa mutua de protección. Como ven, el patrón es claro y consistente, ya sea en un hechizo funerario en Egipto, en un pacto de guerra en la Biblia, o en un ritual de bendición en la India. El hilo rojo aparece una y otra vez como una herramienta para hacer visible lo invisible, para anclar una fuerza protectora en el mundo físico. No son coincidencias. Es la prueba de un conocimiento que fue entendido y aplicado por las grandes culturas antiguas. Ahora que hemos establecido que el hilo rojo tiene un linaje que se remonta a la alta magia de los templos y los textos sagrados, veremos cómo este conocimiento se extendió y adaptó en las prácticas de la gente común, creando una red de protección a lo largo y ancho del mundo. Un hilo que conecta al mundo, la pulsera roja en la brujería popular y el folclore global. Empecemos con un uso que seguramente muchos conocen, especialmente si tienen raíces latinas o mediterráneas: la protección de los niños. Hay una costumbre casi universal en estas culturas de atar una pulserita roja en la muñeca de un recién nacido. Mucha gente lo hace por si acaso, por seguir la tradición, pero detrás de ese gesto hay una lógica mágica muy sólida. Los bebés, con su energía aún fresca y sin formar, son como una esponja. Absorben todo lo que hay a su alrededor y eso los hace muy vulnerables al mal de ojo. Y repito, el mal de ojo no es necesariamente una maldición lanzada por una bruja malvada. A menudo, es simplemente una energía pesada y densa que alguien proyecta con una mirada de envidia, o incluso con una admiración demasiado intensa. En países como España, Italia, Grecia y por supuesto en toda Latinoamérica, el hilo rojo se convirtió en el primer escudo del bebé. La práctica se hizo tan común que, en muchos lugares, se le añadieron mejoras. Es muy frecuente ver que al hilo rojo se le agrega una cuenta de azabache, un tipo de carbón fosilizado muy ligero y de un negro profundo. Aquí la magia se vuelve un sistema de 2 pasos. El rojo actúa como el señuelo que atrae y distrae la mirada, y el negro del azabache, por su naturaleza, absorbe esa energía negativa como si fuera carbón activado. A veces también se le añade una figa o puño cerrado, un amuleto que ya usaban los romanos para alejar a los malos espíritus. Según la tradición oral, si la pulsera se rompe de repente o el azabache se quiebra, no es una mala señal, sino todo lo contrario. Se considera la prueba de que el amuleto ha recibido un golpe energético tan fuerte que se ha sacrificado para proteger al niño. Es como un fusible que se quema para evitar que la sobrecarga dañe el aparato. En ese momento se agradece al amuleto y se reemplaza por uno nuevo. Ahora vayamos al norte, a la Europa de los bosques y la magia popular. Aquí, el hilo rojo era visto como un arma directa contra la brujería. Hay un viejo refrán escocés que lo deja muy claro. Rowan tree and red thread make the witches time their speed, que viene a decir: el árbol de cerval y el hilo rojo hacen que las brujas pierdan su poder.
El cerval era un árbol sagrado para los celtas, y su madera tenía fama de proteger contra los malos espíritus. La gente tallaba pequeñas cruces con su madera y las ataba con un hilo rojo. Era el kit de protección básico. Lo llevaban encima o lo colgaban en la puerta del establo para proteger al ganado, que era su bien más preciado. Aquí la lógica es la de la combinación de fuerzas. La madera sagrada crea una barrera espiritual, y el hilo rojo, con su energía de Marte, actúa como un alambre de espino energético. Pero también lo usaban para curar. En antiguos textos de medicina popular anglosajona, como el Lacnunga, que es una colección de remedios del siglo X, se describe cómo un curandero podía atar una enfermedad. Por ejemplo, para un dolor de cabeza o una hemorragia, se anudaba un hilo rojo alrededor de la zona afectada mientras se cantaba un conjuro. El hilo actuaba como un lazo mágico que atrapaba la enfermedad o el espíritu que la causaba, para luego poder expulsarlo. Si cruzamos el mundo hasta Asia, el hilo rojo sigue siendo protagonista, pero su papel se expande. En el budismo tibetano, es habitual que un lama ate un cordón rojo en la muñeca de un discípulo tras una ceremonia importante. Mientras hace los nudos, recita mantras, cargando el hilo con una bendición de protección y buena fortuna. El hilo se convierte en un nexo físico, un recordatorio constante de esa bendición y de los votos que ha tomado. En China, donde el rojo es el color de la suerte por excelencia, las pulseras rojas son imprescindibles, sobre todo durante el Ben Ming Nian. Este es el año de tu propio signo del zodiaco, un ciclo que se repite cada 12 años y que, según la astrología china, te hace vulnerable a la mala suerte. Para protegerse, la tradición dice que hay que llevar algo rojo que te haya regalado un familiar. La pulsera es la opción más cómoda y popular, y por supuesto no podemos hablar de Asia sin mencionar la leyenda del hilo rojo del destino. Este mito, muy arraigado en China y Japón, dice que los dioses atan un hilo rojo invisible al meñique de las personas que están destinadas a encontrarse. No importa cuánto se estire o se enrede el hilo, nunca se romperá, y esas dos almas tarde o temprano se encontrarán. Aunque esto habla de amor predestinado y no de protección, refuerza la idea central. El hilo rojo es un vínculo sagrado e inquebrantable. Como ven, ya sea para proteger a un bebé en México, para repeler un hechizo en Escocia o para sellar una bendición en el Tíbet, la lógica es la misma. Diferentes pueblos en diferentes épocas llegaron a la misma conclusión a través de la práctica y la observación. Hay poder en un simple hilo rojo. Ahora que hemos visto cómo se usa en el mundo, es hora de entrar en el taller del brujo. Vamos a desmontar la herramienta pieza por pieza para entender de una vez por todas cómo funciona su motor. La anatomía mágica del amuleto, el poder del color, los nudos y la intención. Primero volvamos al color. Ya dijimos que el rojo es un señuelo, un símbolo de vida. Pero no es un escudo pasivo, como un muro de piedra. Es un escudo activo. Piensen en ello como un perro guardián en la puerta. No solo bloquea el paso, sino que su sola presencia, su energía, ya disuade a los intrusos. Al llevar el hilo rojo no solo estás protegido, estás emitiendo una señal muy clara a nivel energético que dice: este lugar está vigilado. Un detalle práctico que casi nadie menciona: el material del hilo importa. Según la tradición debe ser de una fibra natural como lana o algodón. ¿Por qué? Porque las fibras naturales son como el papel poroso. Absorben y retienen la energía con la que las cargas. Los materiales sintéticos como el nylon son como el plástico. La energía resbala y se dispersa más rápido. Ahora, vamos a la parte donde empieza la brujería de verdad. Los nudos. Si el hilo es el cuerpo del amuleto,
Los nudos son su columna vertebral. La magia de nudos es una de las técnicas más antiguas y universales que existen. La encontramos en tablillas de la antigua Mesopotamia, en grimorios medievales como el Heptameron y en las prácticas de curanderos de todo el mundo. El principio es muy simple, pero efectivo. Con un nudo físico, puedes atrapar una energía que no es física. Es como ponerle un ancla a un deseo. Cuando atas un nudo mientras te concentras en un propósito, protección, salud, lo que sea, estás tomando esa idea abstracta y la estás bajando a la realidad. El nudo se convierte en el guardián de ese hechizo. Casi todas las tradiciones que usan la pulsera roja, sobre todo la que viene de la Cábala, insisten en que debe llevar 7 nudos. El 7 no es un número al azar. En casi todas las culturas es un número que representa un ciclo completo. La totalidad. Piensen en los 7 días de la semana, los 7 planetas clásicos de la astrología antigua, o los 7 chakras principales del cuerpo. Cada uno de los 7 nudos de la pulsera se encarga de proteger una capa diferente de tu ser, creando un sistema de defensa en profundidad, como las 7 murallas de una ciudadela. El primer nudo protege tu cuerpo físico, el segundo, tus emociones, el tercero, tu mente, y así sucesivamente hasta cubrir todo tu campo energético. Pero puedes tener el mejor hilo del mundo y atar los 7 nudos a la perfección, que sin el tercer ingrediente solo tendrás una cuerda con bultos. Ese ingrediente es la intención. La intención es la orden que le das a la energía. Es tu voluntad enfocada diciéndole al amuleto cuál es su trabajo. Un amuleto sin intención es como un soldado armado hasta los dientes, pero sin órdenes. Tiene mucho potencial, pero no sirve para nada. Aquí es donde falla la mayoría. Compran una pulsera en una tienda, se la ponen y esperan resultados. No funciona así. El poder del amuleto hay que despertarlo. Según la costumbre, lo ideal es que te la ate alguien que te quiera de verdad, porque en ese acto de atarla te está transfiriendo su buena energía. Si te la pones tú mismo, el ritual debe ser igual de consciente. No lo hagas mientras miras el móvil. Tómate 5 minutos, sostén el hilo, respira hondo y vierte en él tu propósito. Un consejo: habla en voz alta. El sonido es vibración y la vibración afecta a la materia. Di claramente: yo te consagro como mi escudo, que nada que no sea para mi bien pueda acercarse. La intención no es algo que haces una sola vez. Es un pacto que mantienes vivo cada vez que miras tu pulsera y recuerdas por qué está ahí. Si te interesa profundizar en cómo cargar de intención no solo amuletos, sino también otros objetos de tu día a día, estamos abriendo el área de miembros del canal. Allí encontrarás rituales prácticos y consejos aplicables, como por ejemplo, cómo consagrar las llaves de tu casa para que no solo abran la puerta, sino que sellen la protección al cerrarla. Puedes unirte con el botón Unirme y acceder a videos privados adicionales. Así que, la próxima vez que vean una pulsera roja, no vean solo un hilo. Vean un sistema completo, un escudo energético, el color, programado con 7 sellos de poder, los nudos, y activado por la herramienta más poderosa que tenemos, una voluntad clara y enfocada, la intención. Ahora que conocen la teoría, es hora de pasar a la práctica. En el siguiente capítulo les guiaré paso a paso en el ritual para activar su propia pulsera y convertirla en un verdadero guardián. Ritual de activación para brujos. Cómo consagrar y cargar tu pulsera roja paso a paso. Muy bien, la teoría ya está clara. Ahora vamos a lo importante, la práctica. Un brujo no es alguien que sabe mucho, es alguien que hace mucho. Así que este capítulo es un manual de instrucciones. Vamos a construir nuestro amuleto paso a paso,
asegurándonos de que no sea solo un adorno, sino un escudo que funcione de verdad. En la magia los detalles lo son todo, por lo que deben seguir el proceso con atención. Antes de empezar, una aclaración. Mucha gente cree que los rituales tienen que ser complicados, llenos de palabras extrañas y herramientas caras. Es un mito. Un ritual efectivo es aquel que se hace con intención y concentración. Lo que les voy a dar es un método sencillo y directo que cualquiera puede hacer en su casa, utilizando elementos básicos pero cargados de propósito. Todo comienza con la elección del material. Como ya dije, el hilo debe ser de una fibra natural. Lana o algodón rojo son las mejores opciones. La lana tiene una energía cálida, animal, muy conectada a la vitalidad, mientras que el algodón tiene una energía más limpia, vegetal, ideal para la purificación. Elijan la que les llame más. En cuanto a su origen, la tradición dice que la pulsera más poderosa es la que te regala alguien que te quiere. Tiene sentido. El hilo ya viene precargado con la energía del afecto, que es la protección más fuerte que existe. Pero si no es el caso, no pasa nada. Comprar un rollo de hilo rojo con el propósito claro en mente. Estoy adquiriendo el material para mi escudo. Es igual de válido y te da control total sobre el proceso. El segundo paso es la purificación. El hilo que compran ha pasado por 1000 manos y lugares y está energéticamente sucio, como una esponja que ha absorbido de todo. Primero realicen una limpieza física, lávenlo con agua y jabón neutro, luego déjenlo secar al sol. El sol es el gran purificador de la naturaleza. Su luz no solo seca, sino que quema y disuelve las energías estancadas. Después procedan con la limpieza energética. Tienen dos métodos muy sencillos. El primero es con humo. Pasen el hilo a través del humo de un incienso de limpieza como salvia, ruda, copal o palo santo. Mientras lo hacen, imaginen que el humo es como un viento que se lleva toda la suciedad invisible, dejando el hilo brillante y neutro. La otra opción es con sal. Entierren el hilo en un cuenco con sal marina durante unas horas. La sal absorberá cualquier energía negativa. Un consejo: esa sal, después de usarla, no la reutilicen para nada. Tírenla fuera de casa porque ya ha cumplido su trabajo. Ahora sí, vamos al corazón del ritual, la consagración y el atado. Busquen un momento tranquilo, apaguen el móvil. Si quieren crear ambiente, enciendan una vela blanca o roja. Tradicionalmente la pulsera se ata en la muñeca izquierda. En muchas corrientes esotéricas se considera que el lado izquierdo es el receptor, el que está conectado al corazón y por donde entra la energía. Poner el escudo en la puerta de entrada es algo lógico. Tomen el hilo y pónganlo alrededor de su muñeca. Si alguien de confianza les ayuda, perfecto. Si no, pueden hacerlo ustedes mismos. Ahora van a atar los 7 nudos. Cada nudo es un sello, una orden que le dan al amuleto. Tienen que concentrarse en una intención para cada nudo. Mientras lo aprietan, digan en voz alta o en su mente lo que quieren sellar. Por ejemplo, con el primer nudo protegen su cuerpo físico, con el segundo sus emociones, con el tercero su mente, con el cuarto su voluntad, con el quinto su espíritu, con el sexto su camino y su suerte, y con el séptimo y último nudo unen todos los sellos declarando que el escudo está completo. Tómense su tiempo con cada nudo. Sientan cómo su intención fluye por sus brazos y se concentra en sus dedos al apretar cada lazo. Están literalmente tejiendo un hechizo. Una vez atados los nudos, corten el hilo sobrante. Pueden quemar las puntas con cuidado para que no se deshilache. El amuleto está construido, pero falta encenderlo. Este es el paso de la activación final. Coloquen su mano derecha sobre la pulsera en su muñeca izquierda. Cierren los ojos. Respiren hondo.
y visualicen cómo los 7 nudos empiezan a brillar con una luz roja intensa. Imaginen que esa luz se expande y crea una burbuja de energía roja a su alrededor, una esfera protectora. Quédense así un minuto sintiendo esa protección. Ya está. El ritual ha terminado. A partir de ahora, lleven la pulsera siempre. Es su segunda piel energética. La regla de oro es que la pulsera no se quita, se cae sola. Cuando se rompa es porque ha absorbido un golpe fuerte y ha cumplido su misión. Entonces la recogen, le agradecen su servicio y la devuelven a la tierra, enterrándola o dejándola en un río. Y solo entonces crean una nueva. Han pasado de ser simples portadores de un amuleto a ser sus creadores. Y en ese acto de creación consciente, créanme, reside todo el poder. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El lado oscuro del hilo. Riesgos y usos inapropiados del amuleto en la brujería. Hemos dedicado tiempo a construir nuestro escudo. Ahora es mi deber guiarlos por el arsenal, y eso incluye mostrarles que toda herramienta de poder, sin excepción, tiene sus reglas de uso y sus riesgos inherentes. La gente suele evitar este tema, prefiriendo una visión idealizada de la magia donde todo es luz y protección. Pero esa visión es incompleta y peligrosa. Un cuchillo puede servir para preparar alimentos o para herir. La magia opera bajo el mismo principio de neutralidad. Ignorar el lado oscuro de una herramienta no nos protege de él. Al contrario, nos hace más vulnerables. Este capítulo es una advertencia necesaria, el manual de seguridad que deben conocer para manejar este poder con sabiduría y evitar que se vuelva en su contra. El primer peligro, y el más común por ser un riesgo pasivo, es la contaminación energética. Ya hemos establecido que una de las funciones de la pulsera es absorber la negatividad. La analogía más precisa es la de un filtro de agua de alta calidad. Cuando lo instalas, es puro y atrapa las impurezas, los sedimentos y los químicos, dándote agua limpia para beber. Pero, ¿qué sucede si nunca limpias o cambias ese filtro? Con el tiempo, se satura de toda la suciedad que ha recogido, se atasca. Y finalmente, el agua que sale de él es más contaminada que la que entró. Tu amuleto funciona exactamente de la misma manera. Si lo expones constantemente a ambientes energéticamente densos, discusiones familiares, lugares de trabajo con gente envidiosa, hospitales donde hay dolor y enfermedad, o funerales, tu pulsera está trabajando horas extra, está filtrando sin parar. Si no la limpias, se saturará. Cuando esto ocurre, el amuleto deja de repeler la negatividad y empieza a acumularla. En lugar de ser un escudo que te protege, se convierte en una esponja sucia atada a tu muñeca, irradiando de vuelta hacia ti, 24 horas al día, toda la basura energética que ha recogido. ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida diaria? Puedes empezar a sentirte irritable sin una razón aparente, crónicamente cansado aunque duermas bien, pesimista, o notar que entras en una racha de mala suerte donde las cosas pequeñas simplemente no salen bien. Muchos, en esta situación, atribuirán esto a un ataque externo, sin darse cuenta de que la fuente del problema está en su propio amuleto contaminado. Por eso, el mantenimiento es crucial. Al igual que limpias tu casa, debes limpiar tus herramientas mágicas. Un baño de humo de salvia o ruda una vez a la semana, o dejar la pulsera puesta en tu muñeca, bajo la luz de la luna llena una noche al mes, es suficiente para resetearla y vaciar ese filtro. Otro consejo práctico:
Si has tenido un día especialmente duro o una discusión muy fuerte, no esperes a la limpieza semanal. En cuanto llegues a casa, enciende un poco de incienso o un sahumerio y pasa tu muñeca por el humo varias veces con la intención clara de purificarla. Es una medida de higiene energética básica. El segundo riesgo es más oscuro porque es deliberado: la inversión del hechizo. Como ya les expliqué, la magia de nudos sirve para atar una intención, y esa intención en manos equivocadas no tiene por qué ser positiva. Un brujo con conocimiento y sin escrúpulos puede usar exactamente la misma herramienta, un hilo rojo y 7 nudos, para un propósito malévolo. En lugar de anudar la protección, puede anudar la desgracia. En la brujería popular de muchas culturas esto se conoce como una atadura. Se puede crear un amuleto idéntico en apariencia a una pulsera de protección, pero consagrado para atar la suerte, la salud, el amor o el progreso de una persona. Con cada nudo, en lugar de decretar seguridad, se decreta un bloqueo. Con este nudo, ato tu prosperidad. Con este nudo, ato tus caminos. Con este nudo, ato tu claridad mental. La víctima puede recibir este objeto como un regalo, pensando que es un amuleto de buena suerte, y sin saberlo, atarse a su propia ruina. Esto no es algo que suceda todos los días, pero es una posibilidad real dentro de la práctica mágica. Y por eso hay una regla de oro que se repite en casi todas las tradiciones de magia popular. Solo acepten amuletos consagrados de personas en las que confíen absolutamente. No acepten una pulsera de un extraño, de un compañero de trabajo con el que compiten, o de alguien de quien sospechen que les guarda rencor. Tu instinto es tu primer sistema de defensa. Si recibes un amuleto y tu intuición te dice que algo no está bien, que se siente frío o pesado, hazle caso. Antes de ponértelo, realiza un ritual de limpieza exhaustivo sobre el objeto. O mejor aún, deshazte de él de forma segura, por ejemplo, enterrándolo lejos de tu casa o arrojándolo a agua corriente. Nunca subestimen el poder de una intención maliciosa anclada en un objeto físico. El último riesgo es más sutil, pero a la larga, igual de peligroso. Es la dependencia psicológica. El amuleto es una herramienta de apoyo, es un aliado. No es, y nunca debe ser, un sustituto de tu propio poder personal. He visto a muchas personas caer en la trampa de ceder toda su responsabilidad al amuleto. Creen que por llevar la pulsera ya no necesitan ser cuidadosos, no necesitan trabajar en su propia energía, no necesitan establecer límites firmes con personas tóxicas. Piensan, no importa lo que haga, la pulsera me protege. Esto es un error. El amuleto está ahí para detener las energías inesperadas, pero tu primera línea de defensa siempre debe ser tú, tu intuición, tus decisiones, tu fuerza interior. Cuando una persona se vuelve dependiente, su poder personal se atrofia, como un músculo que no se usa. Y el día que la pulsera se rompe o la pierde, entra en pánico. Se siente desnuda, vulnerable, impotente, porque ha olvidado cómo protegerse a sí misma. El objetivo de la magia bien entendida es empoderarte, hacerte más consciente y fuerte, no crearte una muleta de la que dependas para caminar. Usen la pulsera como un recordatorio de su propia fuerza, como un compañero de armas que lucha a su lado, no como un guardaespaldas que lucha por ustedes mientras ustedes se quedan de brazos cruzados. Conocer estos riesgos no le quita poder al amuleto, todo lo contrario. Ahora no solo saben cómo construirlo, saben cómo mantenerlo, cómo respetarlo y cómo usarlo de una forma inteligente que los haga más fuertes. La verdadera maestría no reside en usar herramientas poderosas, sino en comprenderlas por completo, con su luz y con su sombra. El escudo definitivo contra la envidia. La pulsera roja como arma principal contra el mal de ojo. De acuerdo. Ya hemos cubierto la historia, la construcción y los riesgos del amuleto. Ahora vamos a la razón por la que la mayoría de la gente lo busca: su legendaria eficacia contra el mal de ojo. Vamos a hablar de lo que realmente es este mal, un fenómeno energético muy real,
y de cómo el hilo rojo funciona como un antídoto preciso y directo contra él. Primero, pongamos las cartas sobre la mesa y definamos claramente el término. ¿Qué es el mal de ojo? La gente usa esa frase para todo, pero en la práctica mágica tiene una definición muy concreta. Es una proyección de energía dañina que se emite a través de la mirada, y su combustible casi siempre es la envidia. Cuando alguien te mira con envidia, por tu trabajo, tu pareja, tu coche, lo que sea, no solo está teniendo un mal pensamiento, está generando y emitiendo una carga energética tangible. Es como un dardo envenenado, y ese dardo busca un blanco. Un error común es pensar que esto es siempre un acto deliberado y consciente. No lo es. La mayoría de las veces la persona que echa el ojo ni siquiera es consciente de ello. Imaginen esta escena tan común. Un compañero de trabajo te felicita por un ascenso con una gran sonrisa, pero por dentro siente una punzada de rabia y se pregunta, ¿por qué a él y no a mí? Esa contradicción entre lo que dice y lo que siente genera una energía tóxica. Te está sonriendo, pero su campo energético te está disparando. Los síntomas de haber recibido una de estas cargas son variados. Dolores de cabeza que aparecen de la nada, un cansancio que no se va ni durmiendo, náuseas, o simplemente una racha de mala suerte donde todo lo pequeño empieza a salir mal. Ahora que sabemos a qué nos enfrentamos, veamos cómo funciona el escudo en la práctica. La pulsera roja combate el mal de ojo con una estrategia de 3 pasos muy lógicos. El primer paso es el desvío. Como ya vimos, el rojo es el color que más llama la atención, tanto a nivel visual como energético. La flecha del mal de ojo, que es instintiva, se dirige al punto más llamativo, al llevar un punto de rojo intenso en la muñeca izquierda, que es, según muchas tradiciones esotéricas, nuestro lado receptor de energía. Estás creando un señuelo. La mirada de la persona envidiosa y la energía que proyecta se fija en la pulsera en lugar de en tus centros vitales. Es una táctica de distracción simple y genial. El segundo paso es la absorción. Una vez que la energía negativa ha sido desviada hacia el hilo, al ser de fibra natural, la absorbe. Aquí es donde el color rojo hace su segundo trabajo. Al ser el color del fuego y la sangre, tiene la capacidad de digerir las energías densas. Es como un estómago que empieza a descomponer lo que ha ingerido para neutralizarlo. Si el amuleto está limpio y bien consagrado, puede lidiar sin problemas con las pequeñas dosis de envidia del día a día. ¿Y qué pasa si el ataque es muy fuerte o constante? Ahí entra el tercer paso. El sacrificio. Ningún filtro es infinito. Si la pulsera recibe una carga tan potente que no puede neutralizarla, hace lo único que puede para salvarte. Se sacrifica, se rompe. La rotura repentina de una pulsera roja es la prueba definitiva de que ha funcionado. Ha recibido el golpe que iba para ti, y al romperse, ha liberado esa energía de forma segura. Por eso en la magia popular, cuando la pulsera se rompe, no te asustas, le das las gracias. Esta lógica no es nueva, es la sabiduría de siglos de observación. Las abuelas en los pueblos de Italia o México lo sabían sin necesidad de leer ningún libro. Veían que el bebé que llevaba su hilito dormía mejor y se enfermaba menos. Y veían que cuando venía de visita esa vecina que todos sabían que era de ojo fuerte, el niño se ponía irritable, pero la pulsera se rompía al día siguiente. He visto esto en mi propia práctica. Tengo un caso muy claro de una consultante, una empresaria de éxito que tenía un problema muy curioso. Cada vez que cerraba un gran negocio y lo celebraba, al día siguiente caía en cama con una migraña terrible. Nos dimos cuenta de que siempre lo celebraba con el mismo grupo de amigos, donde había una persona que, era evidente, la envidiaba profundamente. Le preparé una pulsera roja y le dije, la próxima vez no te la quites por nada. Así lo hizo. En mitad de la cena, mientras esa persona la felicitaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sintió un tirón en la muñeca. La pulsera se había partido en dos y había caído al suelo.
Esa noche, por primera vez, durmió como un bebé. El guardián había interceptado el dardo. Este es el verdadero trabajo del hilo rojo. No es un amuleto genérico de buena suerte. Es una herramienta de defensa personal diseñada específicamente para neutralizar una de las formas más comunes de ataque energético: la envidia humana. Más allá de la protección, la leyenda del hilo rojo del destino y los vínculos del alma. Hasta ahora, hemos enfocado el hilo rojo como un escudo, una herramienta de protección activa contra las energías negativas, y lo es. Pero limitar su significado a esa única función sería como decir que el sol solo sirve para secar la ropa. El simbolismo del hilo rojo es mucho más profundo y tiene una faceta que no habla de repeler, sino de unir. Ahora vamos a explorar la leyenda del hilo rojo del destino, una historia que ha calado tan hondo en la cultura popular que mucha gente confunde sus principios con los del amuleto de protección. Son dos aplicaciones diferentes del mismo símbolo, y es crucial entender ambas para no mezclar sus funciones ni sus intenciones. La leyenda, en su forma más conocida y detallada, proviene de Asia Oriental, principalmente de China y Japón, y está ligada a la mitología del matrimonio y el destino. La historia cuenta que existe una deidad, a menudo representada como un anciano sabio conocido como Yue Xia Lao, que se traduce como el anciano bajo la luna, y que está a cargo de los lazos amorosos entre los mortales. Según el mito, este ser divino, al nacer cada persona, ata un hilo rojo invisible y mágico a su tobillo, o en la versión japonesa que se popularizó más tarde, a su dedo meñique. Este hilo lo conecta de forma inquebrantable con la persona a la que está predestinado unirse en esta vida. Aquí es donde la historia se vuelve poderosa y trasciende. Este hilo es indestructible. Puede estirarse hasta el infinito a través de los continentes. Puede enredarse de las formas más complicadas con los hilos de otras personas con las que interactuamos. Puede tensarse hasta casi romperse por las circunstancias de la vida, los malentendidos o los caminos divergentes, pero jamás se romperá. No importa la distancia geográfica, las diferencias sociales, los conflictos personales o el tiempo que pase. Tarde o temprano ese hilo guiará a las dos personas para que se encuentren y cumplan su destino juntas. La frase que resume el mito y que se ha hecho famosa en todo el mundo es: un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. El hilo puede estirarse o enredarse, pero nunca se romperá. Es vital que entiendan la diferencia fundamental entre esta leyenda y todo lo que hemos hablado antes sobre el amuleto. La pulsera roja de protección es un amuleto físico, un objeto tangible que se consagra y se lleva para un propósito activo y concreto: repeler el mal de ojo y otras energías nocivas. El hilo rojo del destino, en cambio, es un símbolo metafísico, una idea, un principio sobre la arquitectura del universo y las relaciones humanas. No es algo que te pones, es algo que, según la leyenda, ya tienes desde que naces, un componente de tu destino tejido por los dioses. Sin embargo, el poder de esta leyenda es tan grande que ha influido en el uso moderno del amuleto físico. Hoy en día muchas personas llevan una pulsera roja no solo para protegerse, sino como un acto de fe en esta conexión predestinada. La llevan con la esperanza de acelerar el encuentro con su alma gemela, o si ya están en una relación, como un símbolo de que su vínculo está bendecido y guiado por el destino. En este caso, el amuleto físico se convierte en un recordatorio del hilo invisible, un ancla en el mundo material para una verdad espiritual. Un consejo: si deciden usar la pulsera con este propósito, la intención al consagrarla cambia radicalmente. En lugar de cargarla con energía de protección y repulsión, la cargarían con energía de atracción, claridad para reconocer a la persona correcta y apertura para estar receptivos a la guía del destino. Aunque la leyenda del hilo rojo del destino es marcadamente oriental, la idea de que nuestra vida está conectada a un hilo tejido por fuerzas superiores es universal. No es una coincidencia. Es lo que el psicólogo Carl Jung
denominaría un arquetipo, una de esas verdades profundas que resurgen en diferentes culturas con distintos ropajes porque resuenan con una verdad fundamental de la psique humana. En la mitología griega, por ejemplo, teníamos a las Moiras, 3 hermanas que personificaban el destino de una forma mucho más severa e impersonal. Cloto hilaba el hilo de la vida de cada mortal en su rueca. Láquesis medía la longitud del hilo con su vara, decidiendo cuánto tiempo viviría esa persona y qué eventos le sucederían. Y Atropos, la inevitable, cortaba el hilo con sus tijeras en el momento de la muerte. Nadie, ni siquiera los dioses del Olimpo como Zeus, podía alterar las decisiones de las Moiras. Su poder sobre el hilo de la vida era absoluto e inflexible. Si viajamos a la mitología nórdica encontramos una visión similar, pero aún más compleja con las Nornas. Eran 3 seres femeninos que vivían en las raíces del Yggdrasil, el árbol del mundo. Urd, que representa el pasado, Verdandi, el presente, y Skuld, el futuro, tejían el tapiz del destino de todos los seres, dioses y hombres por igual. Cada hilo en ese tapiz era una vida, y su entrelazado con otros hilos determinaba las alianzas, los conflictos y los finales. ¿Qué nos dicen estas historias paralelas? Nos dicen que la humanidad siempre ha intuido que nuestras vidas no son eventos aislados, sino que están interconectadas formando parte de un tejido más grande y complejo. El hilo rojo del destino es la versión más íntima y romántica de esta verdad universal. No habla de la duración de la vida como las Moiras, ni del gran tapiz del cosmos como las Nornas. Habla de las conexiones del corazón, de los lazos que nos definen a un nivel personal y emocional. Al final, ya sea que usemos el hilo rojo como un escudo protector o como un símbolo de conexión, estamos trabajando con el mismo principio fundamental, el poder de un lazo. Un lazo que puede repeler lo que nos daña o unirnos a lo que nos completa. El hilo, en su simplicidad, nos recuerda que no estamos solos ni a la deriva en el universo. Estamos conectados, ya sea por lazos de protección que creamos conscientemente o por hilos de destino que nos guían invisiblemente, y entender eso es, en sí mismo, una forma de magia muy poderosa. Cuando el amuleto habla, interpretando las señales de tu pulsera y las anécdotas de su poder, vamos a empezar por el final, por la señal más dramática y la que más dudas genera, la rotura. Hay un mito muy extendido que dice que si la pulsera se rompe, es un presagio de mala suerte. Es exactamente lo contrario. La rotura espontánea de un amuleto consagrado es la prueba definitiva de que ha funcionado, de que ha hecho su trabajo de la forma más contundente posible. Piensen en ello como un chaleco antibalas. Si después de un tiroteo, el chaleco tiene la marca de una bala, ¿es una mala señal? No. Es la prueba de que te ha salvado la vida. La pulsera funciona igual. Se sacrifica para interceptar un golpe que iba dirigido a ti. Pero un buen guardián no solo te salva en el último momento, te avisa de los peligros antes de que lleguen. Y tu amuleto, si aprendes a escucharlo, te enviará señales mucho antes de llegar al punto de romperse. Este es su lenguaje sutil. Por ejemplo, imagina que estás hablando con alguien y de repente sientes un picor insistente o una presión incómoda en la muñeca donde llevas la pulsera. No es una alergia, es tu amuleto reaccionando a la energía de esa persona. Es una señal para que estés alerta. Otras veces puedes sentir que se calienta de repente, sobre todo en una situación tensa o una discusión. Ese calor es la señal de que está trabajando activamente, quemando en tiempo real una energía negativa que te están enviando. Es el escudo poniéndose al rojo vivo al parar un golpe. Si por el contrario notas que se siente fría, pesada, como si llevaras un trozo de metal mojado en la muñeca, esa es una señal de que está empezando a saturarse. Es el filtro que se está atascando y te pide a gritos una limpieza energética. Incluso el propio color te habla. Si ves que el rojo intenso de tu pulsera empieza a palidecer y a perder su brillo mucho más rápido de lo normal, es un indicio de que está trabajando en exceso.
luchando constantemente contra un entorno energéticamente hostil. Las historias que confirman esto se cuentan por miles, pasadas de abuelas a nietos. Son la prueba empírica de que este sistema funciona. Recuerdo el caso de una consultante, una empresaria de éxito que tenía un problema muy curioso. Cada vez que cerraba un gran negocio y lo celebraba, al día siguiente caía en cama con una migraña terrible. Nos dimos cuenta de que siempre lo celebraba con el mismo grupo de amigos, donde había una persona que, era evidente, la envidiaba profundamente. Le preparé una pulsera roja y le dije, la próxima vez, no te la quites por nada. Así lo hizo. En mitad de la cena, mientras esa persona la felicitaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, sintió un tirón en la muñeca. La pulsera se había partido en dos y había caído al suelo. Esa noche, por primera vez, durmió como un bebé. El guardián había interceptado el dardo. Entonces, ¿qué haces cuando tu guardián ha caído en batalla? Lo primero es no entrar en pánico. Lo segundo, no tirarlo a la basura como si fuera un trasto viejo. Hay que cerrar el ciclo con respeto. Recoge los restos del hilo, sosténlos en tus manos y dale las gracias. Dile en voz alta o en tu mente, gracias por tu protección. Has cumplido tu misión. Te libero. Este simple acto de gratitud cierra el vínculo energético entre tú y el amuleto. Después tienes que devolverlo a los elementos para que la energía negativa que ha absorbido se neutralice de forma segura. Tienes 3 caminos principales. Puedes enterrarlo en una maceta o en un jardín, para que la tierra, que es la gran transmutadora, recicle esa energía. Puedes dejarlo en agua corriente como un río o el mar, para que el agua limpie y disperse la carga. O puedes quemarlo en un lugar seguro usando el fuego para una purificación total e instantánea. Un consejo de brujo. Quemarlo es la opción más definitiva si sientes que ha absorbido algo especialmente denso. Una vez que te has despedido de tu viejo guardián, tómate un día o 2 antes de hacer uno nuevo. La rotura de tu amuleto es un mensaje. Te está diciendo que has estado bajo ataque. Aprovecha esa información. Pregúntate, ¿de dónde ha venido esa energía? ¿De qué situación o persona me ha protegido? Usa esa respuesta para consagrar tu nueva pulsera con una intención aún más fuerte y específica. Con esto, el ciclo del conocimiento está completo. Ahora no solo eres un portador, eres el creador, el cuidador y el intérprete de tu propio amuleto. El poder ahora no solo está en el hilo, está en tus manos. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video, mucha suerte.